¿Qué tal, amigos, amigas? Qué gusto poder estar con ustedes una vez más a través de este medio. Y es una secuencia del video anterior que hicimos hace unos días. Y solo para hacer un recordatorio, en el video anterior estuvimos revisando acerca de la importancia de caminar en los pies de Jesucristo. Habíamos visto acerca de Levi y lo que eso significaba. Y hoy queremos empezar nuestro segundo conversatorio en esta hora. Sí, súper chévere. Bienvenido si es la primera vez que estás viendo este video. Siempre puedes ir y ver el otro video también, pero por ahora queremos seguir con ciertas cosas. Y bueno, la vez pasada habíamos terminado con una pregunta, porque todos sabemos que la vida con Cristo es chévere, es súper lindo, es hermoso, y al mismo tiempo también sabemos, estamos conscientes de que no significa que todo es color de rosa, que nunca vamos a tener luchas y todo. Entonces me gustaría saber un poquito, Miguel, a ver, ¿cómo o qué hacemos en momentos de lucha? ¿O qué podemos aprender de la palabra? Y claro, sabemos que hay un montón de diferentes cosas que puedes aprender, pero tal vez tienes algo pequeño que puedes compartir con nosotros. Y realmente yo pienso que cada uno de nosotros nos encontramos en diferentes etapas de la vida. Y también esto puede traer a memoria las cosas que hemos vivido anteriormente y cómo nosotros podemos enfrentarnos a los desafíos que la vida puede traer. Creemos que Dios tiene el control de cada cosa que pasa en este mundo, que nada se mueve sin su voluntad, y creemos que nosotros como hijos suyos estamos en esa voluntad, en esos propósitos. Y a la misma vez es interesante cómo cuando vemos la vida de Jesús y la vida de los discípulos en sí, vemos que Jesús una y otra vez enseñaba a sus discípulos cómo amar a los demás, cómo respetar a los demás, cómo hacer ciertas cosas, tomando el ejemplo de Jesús. Y creo que cada uno de los que estamos aquí podemos aprender de la vida de Jesús, podemos aprender de la vida de los discípulos, cómo poder enfrentar las circunstancias que muchas de las veces vienen hacia nosotros. Y la realidad es que muchas de las veces vamos a poder enfrentarlo y otras de las veces vamos vamos a tambalear un poco, o sea, cómo enfrentamos ciertas cosas, porque cada vez que nos enfrentamos a ciertas cosas que vienen en la vida son tan diferentes. Y quiero compartir con ustedes realmente un versículo, una parte de las escrituras que se encuentra en Mateo 14, del 22 al 27. Y creo que muchos de ustedes tal vez han leído esta historia, y es una historia muy fascinante de Jesús caminando en el mar. Y es así, Mateo 14, del 22 al 27. Dice esto: y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Mientras él despedía a las multitudes, una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche estaba allí solo. La barca, que quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta parte es algo interesante. Vemos que los discípulos, ¿no es cierto?, se encontraban en medio del mar, mientras que Jesús estaba a solas orando. Vemos contrastes muy claros en este momento. Por un rato vemos a Jesús a solas orando, teniendo un poco de paz. Por el otro lado vemos a los discípulos a solas en medio del mar, pero agitado en las olas. Dos contextos diferentes. Vemos que los discípulos se encuentran en medio del mar, en medio de la tormenta. Y creo que si nosotros vemos un poco más el trasfondo de eso, dice que Jesús, ¿no es cierto?, acababa de alimentar a miles de personas, a 5,000 personas. De pronto hay gente que quiere coronar a Jesús como rey, y vemos que Jesús
les dice a sus discípulos, les obliga a sus discípulos, no les da una orden, sino que les obliga a sus discípulos a ir al otro lado del mar, del lago, mientras él iba a orar. Es algo interesante que los discípulos, no vemos que los discípulos entran en pánico como en versiones anteriores, cuando ellos se encontraban en el mar, pero dice que ellos mientras estaban en el mar remaban contra el viento, contra la marea. Pero algo interesante pasó. Mientras ven a Jesús es donde comienzan a asustarse. Pero Jesús les da una voz, les dice algo a través de una voz sensible. Yo estoy aquí, no temas. Y creo que muchas de las veces puede que nosotros estemos remando una y otra vez en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Pero ahí siempre va a haber una voz que nos dice, ¿sabes qué? No temas, que yo estoy contigo. Y es interesante que Jesús primero calma el corazón de los discípulos y después todo viene a su tranquilidad. Y pienso que muchas de las veces una de las cosas que Jesús quiere enseñarnos es que nosotros necesitamos respirar, necesitamos escuchar, yo estoy aquí, no hay que temer. El yo soy, este yo soy es el mismo que se manifestó en Éxodo con Moisés. Y creo que cuando nosotros caminamos en medio del mar, en medio de la tormenta, creemos que Dios va a estar ahí con su voz. Entonces, Miguel, es súper chévere, pero entonces significa que Jesús sabía que los discípulos iban a pasar por la tormenta, o... Vemos que Jesús les dice a los discípulos con un propósito que vayan al otro lado. Vayan al otro lado. Y es interesante que el lago de Galilea es un lago muy tranquilo, pero en ciertos momentos puede alterarse y puede ocasionar muchos problemas. Y creo que tal vez en ese mismo instante el mar hubiera estado tranquilo, pero de pronto creo que se levantaron las olas. Y Jesús sabía y quería darles una lección también a los discípulos en cada cosa que ellos hacían. Entonces la lección sería que Él estaba ahí en medio de la tormenta y que Él es Dios en medio de las dificultades. Sí, porque Él es Dios en medio de las tormentas, es el Dios que controla el universo, porque el gran yo soy, dice aquí Jesús, yo soy, es la misma imagen que se presentó a Moisés, diciendo yo soy, no temas. Entonces el mismo Dios que controla los cielos, que controla los mares, que controla todo el universo, dice yo soy, no temas. Entonces, lo que me parece súper lindo es que los discípulos están remando, ¿cómo se dice? Están remando y siguen remando. Entonces, a pesar de que haya dificultades en la vida, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir esforzándonos, pero al mismo tiempo no podían sin Jesús. Jesús tenía que venir y tenía que hablar a la tormenta, tenía que calmar las aguas. Bueno, primero, como tú dices, primero calmar a ellos para poder calmar a las aguas. Entonces es súper lindo porque creo que muchas de las veces cuando estamos en dificultades, en luchas, queremos que las cosas se solucionan primero antes de llegar a esa tranquilidad, a esa paz. Pero más bien Dios quiere enseñarnos que Él nos puede dar esa paz en medio de la tormenta. Y Él puede darnos esa paz cuando todavía no vemos la solución, pero podemos saber, pero Dios está en control. Podemos fijar nuestros ojos en Él. Eso es súper lindo. Y me imagino que los discípulos sí se sentían asustados en alguna forma. Claro que sí. Yo creo que tal vez a ustedes les gusta remar o no, pero recuerdo una vez estando en una parte del oriente, en Ecuador, no recuerdo muy bien, con un grupo de amigos, estábamos haciendo kayak. Había muchas olas y claro, he visto gente hundirse y otra vez regresar, pero uno que no tiene experiencia, realmente cuando uno ve las olas, dice, uy, si uno se mete al agua, uno ya no sale. Entonces me imagino estando yo en ese kayak, ¿no es cierto? Río abajo, con mucha tormenta, con muchas corrientes en el río, uno puede sentir la sensación de que se puede ahogar o se puede caer. Pero la única cosa que nos sostiene ahí es el bote, ¿no es cierto? Es el remo, es el barquito, ¿no es cierto? Para no hundirnos. Yo creo que sí, los discípulos tal vez tenían miedo, pero no lo expresan en este capítulo. No lo expresan que tenían mucho miedo, pero lo que sí expresan es que ellos tenían mucha constancia. Porque dice que
que al principio, ¿no es cierto? Me imagino que era claro, que no había oscuridad todavía, pero cuando se embarcaron, dice que a la cuarta vigilia, eso más o menos significa desde las 3 hasta las 6 de la mañana, más o menos. Entonces los discípulos, me imagino que estuvieron mucho tiempo remando y se encontraron en el medio del agua. Es interesante que muchas veces que Jesús nos permite estar en medio de la tormenta, en medio del caos, para dejarnos ver que Él es Dios. En otras palabras, camina sobre nuestras tormentas, sobre nuestras olas, dificultades, que Él está más allá que nuestras dificultades. Y a veces es difícil, cuando estás adentro de eso, a veces lo sabemos muy bien, pero a veces no lo sentimos. Pero creo que es un ejemplo hermoso, como los discípulos tenían que aprender a fijar sus ojos en Cristo, en Jesús mismo ahí presente, en vez de en la tormenta. Entonces tenían que aprender a fijarse los ojos, como Pedro después, ¿no? Entonces él, al momento o todo el tiempo, porque después él pidió que Jesús le llamara a caminar sobre las aguas con él, y él tomó sus pasos y pudo caminar sobre las aguas, pero mientras estaba fijando sus ojos en Jesús. Pero al momento que empezaba a ver las tormentas, las dificultades de la vida, puede ser, ¿no? Las dificultades de la vida y todo, empezaba a ahogarse. Y creo que eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Queremos confiar en Jesús, queremos tomar esos pasos, queremos seguir adelante, queremos caminar por las aguas, queremos caminar sobre nuestras dificultades, pero al momento que empezamos a ver nuestras dificultades, empezamos a ahogarnos, a desanimarnos, a darnos por vencida, querer tirar la toalla y todo. Pero es interesante fijar los ojos en Cristo. Y yo creo que cuando leemos la Biblia, eso es lo que nos enseña una y otra vez. Nos enseña cómo fijar, nos enseña más bien en no solamente mirar adentro de nosotros, porque no sé, creo que en todo el mundo está ese movimiento un poquito como que tienes que encontrar lo divino en ti mismo, tienes que encontrar las fuerzas, tienes que encontrar tu yo en lo más profundo de ti, lo divino, la fuerza y todo eso. Y en cierta forma yo quiero decir que sí, en la vida cristiana tenemos que tener una reflexión personal, tenemos que mirar hacia adentro, no tenemos que apuntar a los demás todo el tiempo, pero no reflexionar sobre nuestra vida. Entonces sí, es importante reflexionar sobre mi vida, pero no significa que tenemos que buscar lo divino en nosotros o buscar nuestras fuerzas, el yo puedo todo. Sí, podemos en Cristo que nos dé la fortaleza. Entonces en todo la Biblia nos enseña a fijar nuestros ojos en Él. Y a mí me parece algo tan lindo, tan fascinante que Jesús, Dios en sí, Dios nos invita a adorarle a Él, a vivir una vida de adoración. Y por un tiempo para mí era un poquito difícil eso, porque decía, pero ¿cómo es eso? Dios está en su trono y simplemente quiere que la adoremos. Pero ahora empecé a entender que aún eso es amor, porque Él sabe que al momento que empezamos a fijar nuestros ojos en Él, vamos a ser libres, vamos al momento que alabamos a Él, vamos a poder ver una realidad que nuestros ojos humanos muchas de las veces no ven, y es puro amor. Y lo vemos en Salmo 121, alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Job, que estaba en muchas dificultades. Entonces ahí vemos un hombre recto, un hombre que estaba buscando al Señor, que encontraba gracia en los ojos de Dios, y él pasaba por un montón de dificultades en su vida. Y tenían discusiones, opiniones, conversaciones con sus amigos. Todos pensaban saber el porqué de las dificultades, de la tormenta. Todos pensaban saber la solución. Pero era ahí, al momento que Job alzó sus ojos a Dios, donde ya no estaban hablando los amigos, donde ya no estaba dando su opinión, ni él. Y él empezó a estar en silencio, a alzar sus ojos a Dios, y ahí llegó el cambio. Ahí llegó una paz que el mundo no nos puede dar. Y eso nos dice en Juan también, 24, 17 creo, que dice que Él nos da esa paz que el mundo nunca nos podrá dar. Y es algo lindo también. Entonces, no significa que no va a haber dificultad, pero al mismo tiempo, si fijamos nuestros ojos en Dios, entonces sí vamos a tener esa riqueza de paz, un gozo, amor, cosas que el mundo no nos puede dar, una abundancia. Y a la misma vez,
Sí, es importante tener nuestros ojos puestos en Jesús porque es nuestro fundamento, es nuestra roca. Yo antes pensaba, ¿sabes qué? Si el mundo se cae, yo quiero mantenerme fiel porque mis ojos están puestos en Dios. Y muchas de las veces cometemos el error de poner nuestros ojos en las demás personas. Y cuando esa persona falla, muchas de las veces salimos desanimados de nuestra fe y echamos la culpa a Dios, que Dios no es bueno, pero muchas veces es donde ponemos nuestros ojos. Ponemos nuestros ojos en Dios, ponemos nuestros ojos en las demás personas. Sabemos que nosotros como seres humanos vamos a fallar. Pero es interesante que cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, Él es fiel, Él es bueno y Él nos va a guiar en todo momento. Y algo más interesante que puedo entender acerca de esta escritura que hemos leído es que muchas de las veces cuando nos encontramos en tormentas, el temor muchas de las veces suele apoderarse de nosotros. Al no poder ver con claridad lo que viene al frente, muchas veces suele ponernos contra la pared y decimos como no podemos entender la situación en la cual nos encontramos. Y muchas veces va a pasar eso. El temor se va a apoderar de nosotros. El temor nos va a cegar y no nos va a permitir ver lo que Dios está haciendo. Pero en esos momentos donde el temor se apodera de nosotros, donde la inseguridad se apodera de nosotros, es importante leer una vez más las Escrituras y saber, escuchar, decir a Jesús, a nosotros, tened ánimo, fuerza. Él está con nosotros. Él está con nosotros en todo momento, en cada lugar donde nos encontremos. Cada día nos vamos a encontrar con luchas diferentes. Vamos a encontrarnos como una montaña rusa, ¿no es cierto? A veces arriba, a veces abajo. Cuando pensamos que ya lo hemos logrado todo, otra vez nos encontramos en momentos difíciles. Y es ahí donde nosotros, día tras día, Dios nos quiere enseñar a depender de Él. A depender de que solamente en Él somos suficientes. Para no creernos, yo salí victorioso de aquella prueba. Porque ya sí, salimos victoriosos. Pero a la siguiente mañana o a la siguiente esquina nos vamos a encontrar con otras cosas que necesitamos nuevamente poner nuestros ojos en Cristo. Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestra inspiración. Eso me parece súper lindo. Es verdad, ¿no? Es como, es súper chévere que a la final nunca podemos, o siempre siempre la vida nos da oportunidades para fijar nuestros ojos en Cristo y no en nosotros mismos. Y en como, wow, qué fuerte que soy y todo eso. Y yo creo que todos podemos caer un poco en ese orgullo. Como, mira, nos salió bien, o mira cómo está desarrollando todo en lo cual trabajas y todo eso, pero claro, todo es gracia, ¿no? Sí. Y también creo que eso es también una lección muy grande, es que las emociones son como regalitos de Dios, ¿no? Entonces Dios nos está regalando un montón de cosas, podemos sentir amor, sentir gozo, pero también podemos sentir miedo, y miedo también nos ayuda, porque a la vez, por ejemplo, cuando yo vivía en un pueblito, ¿no? Entonces cuando iba en la noche a trabajar en un restaurante o cosas así, ¿no? Tenía que regresar sola en la noche y estaba oscuro y a mí me tocaba pasar así como por una calle en medio de, donde no había muchas luces, ni casas, ni todo. Entonces de pronto yo podía andar rapidísimo en mi bici, porque en el día no podía ir tan rápido, pero ahí sí en la noche. Y creo que eso es el regalo de tener un poquito de miedo, también nos hace reaccionar con adrenalina y todo. Y en momentos de tempestad, también Dios nos dio ese regalo para poder reaccionar. Pero hay una cosa, es el regalo de Dios, pero no podemos permitir que nos dejamos gobernar con las emociones, de las emociones. Entonces las emociones son hermosos, pero no podemos dejarnos gobernar por ellos, porque si hacemos eso, vamos a ahogar, vamos a ahogar. Tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo. Él es quien reina sobre nuestras vidas. Sí, cuando dejamos que nuestras emociones dominen nuestra forma de pensar, dominen nuestro interior, muchas de las veces vamos a encontrarnos de arriba para abajo, de arriba para abajo. Vamos a venir a la iglesia y tal vez la música no nos gusta, o tal vez la predicación no nos gusta, o tal vez un comentario de la hermana no nos gusta, el comentario del hermano no nos gusta.
Y nuestro corazón va a ser sensible muchas de las veces a lo que los otros demás digan, más de lo que Dios quiere decir de nosotros. Sí, la verdad, eso es lo que pasa conmigo muchas de las veces. Voy a ser sincera, ¿no? Muchas de las veces cuando alguien se molesta conmigo, se enoja conmigo, dice algún comentario medio, bueno, con un tono de voz medio enojado, entonces en mi ser, en mi primera reacción, mis primeras emociones son como, eso no es justo, y empiezo a pensar mal de la persona, empiezo a tener pensamientos como, mejor ya no hago esto, y por qué estoy ayudando si igual no lo valoran y todo eso, pero la realidad es que tengo que llegar a un punto donde converso con el Señor sobre estos sentimientos, y empiezo a conversar, y yo creo que no está mal tener esos sentimientos, pero al momento que empiezo a conversar con el Señor y digo, ok, Dios, enséñame, ¿por qué me siento así? ¿De dónde vienen esos sentimientos? ¿Por qué me siento insegura cuando alguien se enoja conmigo? ¿O qué mentira hay detrás de todo esto? Porque al final Dios es el Dios de verdad, y muchas de las veces nosotros creemos en mentiras del enemigo, de Satanás, y tenemos que sentarnos con Dios en la intimidad y decir, Señor, enséñame. ¿Por qué estoy creyendo en mentiras? Y no digo mentiras de nuestros hermanos, yo digo mentiras de Satanás, como el por qué me impacta tanto cuando alguien me habla con un tono de voz, no sé cómo, no sé cuánto, y por qué me impacta, qué es lo que realmente creo. Y ahí tengo que aprender a ver, pero ¿qué dice Dios sobre mí? ¿Qué dice Dios sobre la situación? Y sí, muchas de las veces tengo que admitir y decir como, sí, la verdad tengo que aprender a cambiar ciertas cosas en mi vida, y tengo que admitir que cometí un error, y tengo que arrepentirme, y creo que eso nos cuesta, pero porque apuntar a la otra persona, pero esa persona reaccionó así, y estaba mal, y esa persona me habló mal o no es justo, y claro, puede ser verdad, pero yo soy responsable de mi parte, de cómo yo reacciono. Y eso también es difícil porque a veces uno pide perdón y dice, ay, perdóname por lo que hice. Y claro, tal vez esperamos también un perdón, ¿no? Pero eso no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es mi parte. Lo que diga la otra persona es su responsabilidad, entre esa persona y Dios. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Sí, y quisiéramos saber también de ustedes en sus comentarios, cómo sobrevives o cómo haces cuando pasas por alguna tormenta. Muéstranos, déjanos saber también tu punto de vista, cómo has experimentado esa bondad de Dios en medio de la tormenta, en medio de la lluvia espiritual que muchas veces atravesamos como hijos suyos, ¿no? Que nos gustaría saber tus opiniones también para aprender juntos. Yo creo que estamos caminando hacia ser discípulos de Jesucristo, tanto ustedes como nosotros. Estamos en ese camino de aprendizaje también, y quisiéramos aprender juntos a través de comentarios, a través de vivencias, y les invitamos a participar a través de su punto de vista también. Sí, y eso al final, en medio de esas tormentas, cuando Jesús ya calmó el agua, ya pues, después podía seguir hacia el otro lado. Eso es. Y Pedro podía caminar un rato sobre el agua también, pero tenía que tomar el paso, tenía que confiar. Y es interesante, gracias por decirle, por ayudarme nueva vez a enfocarme otra vez en el texto. Y es interesante, ¿no? Que sí, estaban pasando por momentos difíciles aquí en el texto, pero una vez que llegaron al otro lado, vemos que otra vez vieron milagros acerca de Jesús. Y yo creo que eso es. Cuando pasamos la prueba, cuando pasamos los momentos difíciles, vamos a ver los milagros de Dios. Pero su obra es ahí, ¿no es cierto? Cuando confiamos en Él, cuando creemos que Él es Dios, y cuando a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, seguimos adelante, es ahí donde podremos ver la mano de Dios de una forma sobrenatural. Chévere, gracias. Gracias por animar, y vamos a seguir trabajando en eso y buscar al Señor. Cada día. Nuestros ojos en Él. Así que nos vemos la próxima vez. Bendiciones. Chao, chao.